que puede ser la psiquiatría o la psicología. Así que eso, no sé si un poco contesta la pregunta, el tema de la mala relación. Perfecto, perfecto. ¿El acoso sexual entra dentro de esta violencia? El acoso sexual es una forma típica de violencia laboral. El acoso sexual puede ser, digamos, manifestarse de diversas formas. Puede ser un acoso sexual que tiene que ver con un chantaje. Por ejemplo, supongamos, el ejemplo que se me viene a la mente es de una persona que a los efectos de que un trabajador o trabajadora consiga un mejor puesto de trabajo, un mejor salario, le insinúa implícita o expresamente, digamos, con palabras o con determinados gestos, alguna conducta de connotación sexual. O puede tener que ver simplemente con generar un ambiente de trabajo hostil. El acoso sexual generalmente termina en acoso laboral, porque la persona acosadora que no logra el objetivo deseado en la víctima, generalmente lo que hace, generalmente, no en todos los casos, es cuando no logra lo deseado, entonces comienza a acosar laboralmente a ese trabajador o a esa trabajadora. ¿Se puede dar acoso sexual entre compañeros? ¿Puede ser llamado así? Sí, por supuesto. Hay que, reitero, hay que minuciosamente estudiar la situación, pero se puede dar. ¿Y acoso sexual entre empleados de la misma jerarquía laboral? También. ¿Existe eso? Puede ser porque a lo mejor se da, como dije anteriormente, en el segundo tipo, puede ser para generar un ambiente de hostilidad y generarle como una especie de vacío al compañero de trabajo que tiene la misma jerarquía porque le tiene, qué sé yo, envidia, por una cuestión de rivalidad o por otro tipo de cuestión. Como abogada vos, ¿cómo resolvés? ¿Qué medidas tomás cuando te vienen a denunciar este tipo de violencia laboral? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que si la persona viene al estudio a consultar diciendo que tiene episodios en el trabajo de violencia laboral, hay que escucharla detenidamente, que explique desde el comienzo, o que él considera desde cuándo comenzó a gestarse esa violencia laboral. Porque, digamos, uno de los elementos que tipifican la violencia laboral es que sean conductas repetitivas en el tiempo. La violencia laboral es algo que se va generando en el transcurso del tiempo, no un acto aislado de maltrato, tal vez pueda ser considerado violencia laboral. Digamos, tiene que ser repetido en el tiempo y de modo sistemático. Entonces es importante que la persona que se siente cuente desde el momento, la génesis, el origen que él considera de comenzó a gestarse esa situación de violencia laboral. También tiene que ver si la persona ya terminó con la relación laboral, es decir, si ya se consideró despedida y no fue más a trabajar, o si continúa yendo a su lugar de trabajo. Preguntar e indagar un poco cómo es el ámbito laboral en el cual desarrolla sus tareas, si tiene algún encargado, algún personal jerárquico, una oficina de recursos humanos o directamente trata con el dueño titular de la empresa, cómo es el ambiente, también la personalidad que tiene el trabajador, porque por ahí es una persona un tanto susceptible, es decir, hay que estudiar un poco si le han hecho exámenes preocupacionales, si toma alguna medicación psiquiátrica o no, si ha ido al sindicato. O sea, hay una serie, un conjunto de medidas y bueno, obviamente hay que analizarlo detalladamente. Esto también conlleva a que se estudie la situación en conjunto, como decía, con profesionales de otras áreas. A la hora de hacer un reclamo, en el caso que exista, se vea, se visualice un caso puntual de violencia laboral, analizarlo con algún especialista del área psiquiátrica o de la psicología para tener, digamos, bases para realizar el reclamo. Porque generalmente los actos de violencia laboral traen
aparejadas como consecuencias ciertas enfermedades en la persona del trabajador, enfermedades que tienen que ver con la salud psicofísica. Bien, ¿y en qué casos no existe violencia laboral? Bueno, en los casos en que no existan estos tipos de comportamientos que sean de hostigamiento, de acoso, que traten de menoscabar al trabajador de modo reiterado, repetitivo, sistemático, supongamos un malentendido entre trabajadores o una cuestión, qué sé yo, puntual de nerviosismo, si se quiere, o de que se le levanta la voz a alguien, o sí, una situación de estrés puntual que pueda haber en la vorágine laboral, por ahí no puede dar lugar a pensar que estamos hablando de un ambiente de violencia laboral. La violencia laboral, reitero, se da dentro de un margen temporal, se va generando, se va gestando en la cabeza del trabajador cuando el trabajador recibe, no sé si permanentemente, pero periódicamente, ese maltrato psicológico: no servís para nada, o haces todo mal, o haceme esto de nuevo que no me gustó, o por otro tipo de cuestión que no tiene nada que ver con lo laboral. Eso se va generando, es algo que internamente se va generando en el trabajador. Entonces hay que ser muy cauteloso, reitero, a la hora de hablar de este tema de violencia laboral e ir de la mano con el estudio de algún especialista, un psiquiatra, un psicólogo, que nos dé las bases también, que por supuesto los profesionales del área del derecho no tenemos. El moving, ¿es un tipo de violencia? El moving es un tipo de violencia. El moving es una palabra que viene de la lengua anglosajona, que significa, tiene varias acepciones. Si lo trasladamos al castellano, el verbo to move significa hostigar. Entonces, el moving generalmente se lo coloca como sinónimo de violencia laboral. En realidad es una forma o es una especie dentro del género violencia laboral. El moving también importa actos de hostigamiento a determinados compañeros de trabajo o superiores con inferiores, cuyo objetivo es tratar de, ahí sí, de generarle el vacío, se le dice. ¿Qué significa esto de generarle el vacío? Y bueno, por ejemplo, en el caso típico que un superior jerárquico a una persona que tiene determinada categoría laboral, por ejemplo encargado, le dé tareas de oficial. O no le dé tareas, o no le dé bolilla en el ámbito laboral. Ahí sería generarle el vacío. Es como decir, le estoy sacando el puesto, entre comillas. Quitándole la responsabilidad. El tema del moving también se da mucho en las cuestiones de las entrevistas. Cuando yo hablé de no sé si recuerdan, no, tal vez no, cuando hablé de la discriminación laboral, yo dije que había una etapa de preselección de personal. Allí llama poderosamente la atención que hay muchas empresas que para elegir personal tienen un trato violento con los entrevistados. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Para ver qué tipo de personalidad tienen frente a la agresión. A ver qué reacción tiene el entrevistado cuando se le formula alguna expresión agresiva. Si mal no recuerdo, creo que el diario La Nación publicó en una oportunidad que empresas rusas realizaban este tipo de entrevistas y le tiraban un vaso de agua al entrevistado para ver qué reacción tenían, porque decían que si el tipo tenía una personalidad fuerte podía tener la aptitud de liderar y de ocupar el cargo, de tener el perfil deseado. Y bueno, y aquí en nuestro país también ha habido muchos casos de la materia. Puntualmente hay un profesional que fue seleccionado y como tenía un ojo de cada color, un ojo marrón y un ojo celeste, la empresa le dijo que tenía que usar lentes de contacto y él dijo que no porque no los toleraba y automáticamente la empresa no lo tomó. Bueno, estos son casos típicos
que tienen que ver con la discriminación y también con la violencia laboral, porque que en una entrevista uno lo comiencen a agredir, uno puede tomar diversas posturas, puede quedarse quieto como reaccionar de modo agresivo. Así que eso sería el moving. Y jurídicamente, ¿qué resarcimiento tiene la persona que es maltratada, por ejemplo? Bueno, una vez que hagamos ese estudio previo del que yo hablé hace un ratito y veamos la existencia concreta de un caso de violencia laboral, bueno, la víctima de una violencia tiene la posibilidad de recurrir. Hace un tiempo que el Ministerio de Trabajo creó una oficina de violencia laboral en la cual se pueden ir a hacer denuncias, se le da un turno a la persona, se le escucha y se le da el trámite correspondiente. Luego, a partir de allí, el Ministerio verá o no de hacer el reclamo correspondiente. Puede ir a un profesional de su confianza, el que, bueno, una vez que visualice la existencia de una violencia laboral, va a incoar el reclamo, es decir, va a promover el reclamo judicial tendiente a obtener la reparación. Tiene una reparación civil, porque en nuestra legislación, dentro de lo que es la materia penal, si bien puede haber conductas que encuadren en algún tipo de penal, en alguna conducta delictiva, generalmente lo que se busca es una reparación civil. Como si fuera, por ejemplo, para que la teleaudiencia nos entienda, como un accidente de tránsito donde uno, amén de las actuaciones policiales y demás, generalmente la víctima no va por la parte penal o termina la parte penal y va a la reparación civil y hace el juicio de daños y perjuicios. En este caso, para que se entienda, es más o menos lo mismo. Por supuesto que se debe acreditar el tema de la violencia laboral. Y esa es una cuestión, es el kit de la cuestión de la violencia laboral. ¿Cómo demostrar la violencia laboral? ¿Y cómo se hace? Bueno, fundamentalmente, por lo que dije anteriormente, recabar toda la información posible, munirse de todos los elementos que el trabajador o la trabajadora pueda aportar al profesional, tener un estudio médico previo y si se llega eventualmente a un pleito judicial, la prueba va a ser una pericial médica, psiquiátrica, y el juez tiene que valorar también cómo se expone en la demanda, cómo se exponen los hechos, si a lo mejor esa empresa tiene antecedentes de tener personal que ha tenido problemas de esta índole. Puede ser prueba de testigos. Aquí nos encontramos con una situación difícil porque hay mucha gente que no se quiere meter. Generalmente estos actos de violencia laboral se dan en forma implícita o muy agazapadamente, con lo cual si alguien lo puede notar no se va a lo mejor querer meter por temor a perder su puesto laboral o por, digamos, por temor mismo de ser también a lo mejor víctima de una violencia laboral, con lo cual el conjunto de pruebas, bueno, se va a ir haciendo, yo entiendo, cuando la persona concurre al estudio y cuenta puntualmente y detalladamente los temas o los ítems por los cuales él considera que ha sido víctima de violencia laboral. Fundamentalmente, y aquí hago mención especial, es el tema de la pericial médica. Eso va a dar la pauta de la existencia. ¿Hay o no? Generalmente los psiquiatras hacen diversas entrevistas a los trabajadores y por supuesto que tienen una versación en el tema que, como yo dije anteriormente, nosotros no tenemos, con lo cual visualizan, yo considero por su versación, si existe o no en el caso puntual
si fue víctima el trabajador de un acto de violencia laboral o de acoso sexual o de moving. Bueno, generalmente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que surge primero? Es lo que se denomina el estrés laboral. Que el estrés laboral sería como una consecuencia de la violencia. Claro. Que bueno, generalmente es lo que los psiquiatras plantean. Bueno, Mercedes. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, muy clara como siempre en sus expresiones. Sí, sí. Así que bueno, se llama Mercedes Araujo, es abogada especialista en Derecho Laboral. Bueno, y así entonces hemos tratado este tema de violencia laboral. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Consideraciones por Televisión Regional. Muchas gracias. Chao.